El aire matinal de San Isidro olía a mangos maduros y tierra húmeda. Mariela Suárez Ochoa se ajustó la blusa blanca y se secó el sudor de la frente. Aún no eran las 9, pero el sol colombiano de julio ya pegaba sin piedad. Una vez al año, su pequeño pueblo celebraba una feria, y Mariela no podía perdérsela. Este año cumplía 28 años, y su madre no dejaba de recordarle que ya era hora de empezar a pensar en su propia familia. «Anda, Mariela, sal», insistía su madre, Consuelo Ochoa, entregándole una cesta con comida. «He oído que habrá mucha gente nueva de los pueblos vecinos». Mariela arrugó la nariz. Sabía a qué se refería su madre. Hacía tiempo que Consuelo soñaba con casar a su hija, y la feria parecía la oportunidad perfecta para conocer a posibles pretendientes. Y el hecho de que su hija trabajara como enfermera en la escuela y fuera bastante feliz con su vida no le importaba. «Mamá, voy a divertirme», dijo Mariela cogiendo la cesta. «No voy a buscar marido». «Claro, claro», sonrió Consuelo, pero había esperanza en sus ojos. La feria era bulliciosa, ruidosa y colorida. Los comerciantes pregonaban sus mercancías, los músicos tocaban melodías folclóricas y los niños correteaban entre las filas, pidiendo dulces a sus padres. A Mariela le encantaba aquella sensación de fiesta, cuando todo el pueblo parecía cobrar vida. «Mariela», saludó Valeria Montoya, su mejor amiga desde la infancia. Hoy no estaba detrás del mostrador de la farmacia donde trabajaba, sino disfrutando de sus vacaciones. «Creí que no te encontraría en todo este pandemonium», dijo Mariela, abrazando a su amiga. «Te habría encontrado en cualquier multitud», sonrió Valeria. «¿Ves a esos tipos de ahí?». Señaló con la cabeza a un grupo de hombres que habían colocado una diana de madera y estaban compitiendo en un concurso de lanzamiento de cuchillos. Dijeron que habían venido con una nueva cuadrilla a la finca de los Rodríguez. Mariela echó un vistazo en la dirección indicada. 3 hombres se turnaban para lanzar cuchillos a la diana, riéndose y animándose unos a otros. Uno de ellos, alto, ancho de hombros, con el pelo oscuro y ligeramente rizado, lanzó un cuchillo que entró perfectamente en el centro de la diana. Sus amigos le palmeaban la espalda con aprobación. «Ernesto Quintero», dijo Valeria, fijándose en dónde miraba Mariela. «Dicen que es de Medellín. Lleva un mes trabajando en la finca, pero apenas ha salido de la ciudad». Mariela quiso decir algo, pero en ese momento Ernesto se giró y la atrapó con la mirada. Se quedaron quietos un segundo, mirándose a través de la ruidosa multitud. Entonces él sonrió, abiertamente y con buen humor, y levantó la mano en señal de saludo. «Se ha fijado en ti», rió Valeria, dándole un codazo a su amiga. «No seas tonta», dijo Mariela, pero sintió que sus mejillas enrojecían ligeramente. Se cruzaron con Ernesto varias veces más durante el día, en el puesto de frutas cerca de la plaza donde se bailaba cumbia, en la carpa con vino casero. Cada vez que él le sonreía, Mariela sentía una extraña excitación. Cuando el día empezaba a atardecer y la gente se reunía en la plaza principal, donde se había montado una tarima de madera para bailar, Ernesto finalmente se acercó a ella. «Espero que no se niegue a bailar conmigo, señorita», le preguntó tendiéndole la mano. Mariela vaciló. Podía sentir las miradas de su madre y Valeria, que sin duda se habían dado cuenta de lo que ocurría. «Solo un baile», añadió Ernesto, y algo brilló en sus ojos oscuros que hizo que Mariela sonriera y aceptara la mano tendida. Bailaron al son de la guitarra y el acordeón. Ernesto se movía con seguridad y suavidad, guiándola en el baile, sujetándola por la cintura. A Mariela le pareció que había un espacio vacío a su alrededor, pero en realidad la plaza estaba llena de parejas bailando. «No te pareces a las chicas de aquí», dijo Ernesto cuando la música se calmó un poco. «¿Por qué piensas eso?», preguntó Mariela. «Hay algo especial en tus ojos. Miran más profundamente que los ojos de los demás». Mariela no contestó, pero algo en su interior se estremeció.
Estaba acostumbrada a los cumplidos groseros de los chicos del lugar, pero las palabras de Ernesto sonaban diferentes, más sinceras, sin pretensiones. Después del baile, pasearon por la feria nocturna. Ernesto habló de la granja donde trabajaba, de cómo pensaba ahorrar dinero y comprar una pequeña parcela para cultivar café. Hablaba con calma, sin emoción, pero tenía la seguridad de un hombre que sabía exactamente lo que quería. ¿Y usted?, preguntó. ¿Cuáles son tus sueños?, se preguntó Mariela. Nadie se lo había preguntado nunca. Me encanta mi trabajo en la escuela, dijo. Pero a veces pienso que podría hacer más. Quizás ser enfermera de verdad en un hospital, o incluso médico. ¿Por qué no?, dijo Ernesto con sencillez, y Mariela se sintió agradecida de que no se riera de sus palabras como habían hecho los demás. Esa noche, de camino a casa, Mariela no podía dejar de pensar en Ernesto. Había algo en él que era confiable, sólido. No en vano Valeria le susurró al despedirse: «Te mira como si fueras la única mujer del mundo». Sus encuentros continuaron. Todos los domingos, en su día libre, Ernesto venía al pueblo y esperaba a Mariela después de la misa. Paseaban por las estrechas calles de San Isidro, iban al río, donde se sentaban en la orilla a hablar de la vida. A veces Ernesto traía su guitarra y cantaba canciones tranquilas y melancólicas. ¿No crees que todo va demasiado deprisa?, preguntó Valeria un día que Mariela y ella estaban sentadas en el porche de la casa de los Suárez. ¿A qué te refieres? Mariela hizo una pausa en el bordado que estaba haciendo. Solo hace 2 meses que conoces a Ernesto y ya hablas de él como si lo conocieras de toda la vida. Mariela se encogió de hombros. A veces la gente simplemente encajan. Él me hace sentir a gusto. Valeria suspiró. Solo estoy preocupada por ti. No sabemos casi nada de él, salvo lo que nos cuenta. Mi padre preguntó por él en la granja, contestó Mariela. Dicen que es buen trabajador, que nunca llega tarde, que nunca da problemas. Bueno, si hasta Jorge lo aprueba, dijo. Valeria sonrió, pero aún había preocupación en sus ojos. En casa no tardaron en enterarse de las intenciones de Ernesto. En el pequeño pueblo corrían rumores y la noticia de que Mariela Suárez salía con un labrador no tardó en llegar a oídos de Consuelo y Jorge. Su madre estaba encantada, su padre mantenía un perfil bajo pero no se oponía. Pero el hermano de Mariela, Rafael, desconfiaba un poco de Ernesto. Tiene demasiada razón, le dijo Rafael a su hermana después de la primera cena a la que invitaron a Ernesto. Eso no existe. No todos los hombres tienen que ser como tú, replicó Mariela, recordando las muchas aventuras de su hermano que habían dado muchos quebraderos de cabeza a sus padres. El compromiso tuvo lugar 4 meses después de su primer encuentro. Ernesto llegó a la casa de los Suárez, trayendo consigo un anillo, un simple anillo de plata, pero que para Mariela era más valioso que cualquier oro. Habló con Jorge, sentado en el pequeño salón mientras las mujeres se afanaban en la cocina, fingiendo no oír. «Quiero a su hija, señor Suárez», dijo Ernesto. «Le prometo que cuidaré de ella y no dejaré que se sienta necesitada». Jorge, hombre de pocas palabras, miró a Ernesto durante un largo instante antes de asentir. «Si mi hija le ha elegido a usted, ¿quién soy yo para oponerme?», dijo. «Pero que sepas, Ernesto, que si le haces daño, te encontraré incluso al otro lado de la tierra». Ernesto no apartó la mirada. «Prefiero morir a hacerle daño, señor». La boda fue modesta pero alegre. Había pocos invitados. La familia de Mariela, algunos amigos y compañeros de la granja donde trabajaba Ernesto, profesores de la escuela donde trabajaba Mariela. La novia llevaba un sencillo vestido blanco confeccionado por Consuelo, y el novio un traje sencillo oscuro que parecía un poco ceñido por los hombros. Después de la ceremonia, todos se dirigieron a la casa de los Suárez, donde se dispusieron largas mesas en el patio. Sonaba música, corría el vino y se brindaba por la felicidad de los jóvenes.
Mariela no podía dejar de sonreír mientras miraba a su marido, que la cogía de la mano como si temiera que desapareciera. ¿Eres feliz?, le preguntó cuando la velada estaba en su apogeo. Muy feliz, respondió ella, y era la verdad. Ernesto había alquilado una casita en las afueras de la ciudad, lo bastante cerca para que Mariela pudiera ir andando a la escuela y al trabajo, y lo bastante lejos de la granja para que pudieran sentirse independientes. La casa era vieja, con paredes agrietadas y suelos que crujían, pero Mariela se dedicó a arreglarla con entusiasmo. Cosió cortinas, colchas, cojines y plantó flores en el pequeño patio para hacerla más acogedora. Los primeros meses de casados pasaron como un día. Ernesto se iba a trabajar por la mañana temprano y volvía por la tarde, cansado pero satisfecho. Mariela se reunía con él para cenar y se sentaban a la mesa para hablar del día. A veces Valeria los visitaba, a veces iban a visitar a los padres de Mariela. La vida fluía tranquila y mesurada. Los cambios comenzaron gradualmente, tan imperceptibles que Mariela no se dio cuenta de inmediato. Primero Ernesto empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Lo explicaba diciendo que en la finca había empezado la cosecha y todos tenían que trabajar hasta tarde. Mariela le creyó y le esperó con una cena caliente, que a menudo estaba fría cuando llegaba. «Lo siento», le dijo Ernesto dándole un beso en la mejilla. «No pude venir antes». Entonces ella empezó a notar el olor a alcohol cuando él volvía. No era fuerte, pero sí lo bastante claro como para saber que Ernesto había salido a tomar una copa antes de volver a casa. «Los chicos y yo tomamos una copa después del trabajo», explicó. Había sido un día duro. A Mariela no le importaba. Al fin y al cabo, ¿no tenía derecho su marido a relajarse después de un día de trabajo? Su padre también bebía a veces con los amigos, y su madre nunca le había dado importancia. Pero poco a poco el Alá se convirtió en algo más. Ernesto empezó a volver cada vez más tarde, y el olor a alcohol se hizo más fuerte. Su humor cambió. Mientras que antes era tranquilo y afectuoso, ahora podía enfadarse de repente por la cosa más insignificante. Una cena fría, una camisa que no se había lavado, una silla que se había colocado mal. «¿Qué te pasa?», preguntó Mariela una vez que Ernesto tiró el plato al suelo porque la sopa no le parecía lo bastante caliente. «¿Qué me pasa?», le espetó él. «Trabajo como un demonio para mantener esta casa, y vengo aquí y ni siquiera puedo comer». «Si hubieras llegado a tiempo, la sopa estaría caliente», replicó Mariela en voz baja. Ernesto la miró de tal manera que por un segundo sintió miedo. Pero luego su rostro se suavizó y se hundió en la silla, cubriéndose la cara con las manos. «Lo siento», dijo. «Tienes razón. Es que ahora el trabajo es duro. El gerente no deja de presionarnos exigiéndonos más trabajo por el mismo dinero». Mariela se acercó a él y le puso la mano en el hombro. «Lo entiendo», dijo. «Pero nos las arreglaremos juntos, ¿vale?» Ernesto asintió y le rodeó la cintura con el brazo, acercándola a él. «Claro que sí», murmuró. «Tú y yo». Pero los problemas en el trabajo no parecían acabar. Ernesto volvía a casa cada vez más irritable y borracho. Podía pasarse horas sentado en silencio, con la mirada fija en un punto, y de pronto empezar a hablar de lo injustamente que lo trataban, de que no apreciaban su trabajo, de que solo había traidores e hipócritas. Mariela escuchaba, tratando de ser comprensiva, pero a veces le parecía que sus palabras no le llegaban. En esos momentos recordaba a Ernesto como solía ser, tranquilo, seguro de sí mismo, con una mirada clara y una mano firme. ¿Dónde se habrá metido ese hombre? «Pareces cansado», comentó Valeria cuando se encontraron el domingo después de la iglesia. «¿Va todo bien?» Mariela intentó sonreír. «Claro que sí, solo mucho trabajo escolar. Temporada de frío, ya sabes». Valeria la miró atentamente. «¿Os va bien a Ernesto y a ti?» «Sí», respondió Mariela con demasiada rapidez.
Bueno, él está teniendo dificultades en el trabajo en este momento, pero es temporal. Mm. Valeria frunció el ceño. He oído que lo han visto en el bar de Paco. Dicen que ahora es cliente habitual. Mariela sintió que un rubor subía a sus mejillas. Todo el mundo va al bar de vez en cuando, dijo. No tiene nada de extraño. Claro que no, asintió Valeria, pero en su tono quedó claro que no estaba convencida. Es que, si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Mariela asintió, agradecida por la preocupación pero segura de que podría arreglársela sola. Al fin y al cabo, esto no era más que una dificultad temporal. Ernesto está cansado, frustrado, pero sigue siendo el hombre del que se enamoró. Solo tenemos que superar juntos este período difícil. La sequía llegó de repente, como un castigo del cielo. 3 meses sin una gota de lluvia habían convertido la tierra alrededor de San Isidro en una costra agrietada. Los cultivos de la finca de los Rodríguez donde trabajaba Ernesto se morían ante sus ojos. El maíz se volvió amarillo y se marchitó antes de tener la oportunidad de levantarse. Los cafetos se marchitaron, dejando caer bayas inmaduras. Esto significaba enormes pérdidas para la granja y menores ingresos para los trabajadores. La semana que viene tendremos que reducir los salarios de todos en 1/3, anunció el encargado una mañana mientras reunía a los trabajadores en el granero. Su voz sonaba cansada pero firme. El señor Rodríguez ha hecho todo lo posible por evitar los despidos, pero tenemos que ahorrar. Un murmullo recorrió la multitud de trabajadores. Ernesto permaneció con los puños cerrados y en silencio. No podía permitirse perder ni una pequeña parte de sus ingresos. Los últimos meses ya habían sido difíciles. El viejo tejado de su casa empezó a tener goteras y tuvieron que pagar las reparaciones. Y Mariela necesitaba dinero para ropa nueva, porque no podía ir a la escuela en nada. No tardaremos mucho, le asegura el director. En cuanto lleguen las lluvias y se restablezca la cosecha, al menos parcialmente, volveremos a cobrar lo que cobrábamos antes. Pero las palabras del encargado no tranquilizaron a Ernesto. Durante todo el camino maldijo en voz baja, pateando las piedras del camino. Cuando llegó a casa, su humor había caído en picado. Mariela le recibió en la puerta con una sonrisa. Estaba terminando de preparar la cena y un agradable aroma llenaba la pequeña casa. «¿Qué tal el día?», le preguntó, poniéndose de puntillas para besarle en la mejilla. Ernesto se apartó, dirigiéndose directamente al armario donde había una botella de ron barato. «Pésimo», murmuró, sirviéndose un vaso. «Nos están bajando el sueldo». El rostro de Mariela se ensombreció, pero trató de mantener la calma. «¿Cuánto?». «1/3». Ernesto engulló medio vaso de ron e hizo una mueca. «Es mucho», dijo Mariela en voz baja, hundiéndose de nuevo en su silla. «Pero nos las arreglaremos. Puedo hacer horas extra en el colegio y puede que haya clases extra en verano». «No se trata de dinero», la interrumpió Ernesto llenándole de nuevo el vaso. «Se trata de respeto. Yo trabajo muchísimo y me valoran menos que a un perro en el patio». Mariela apretó los labios. Sabía que era mejor no discutir cuando su marido estaba de ese humor. En silencio, puso los platos de arroz y judías sobre la mesa y cortó el pan en rebanadas. «La cena está lista», dijo. «Vamos a comer y ya me contarás». Pero Ernesto no estaba de humor para una cena tranquila. Siguió bebiendo, ignorando la comida, y con cada sorbo aumentaba su enfado. Me contó cómo el director le había elegido para los trabajos más duros, cómo a los demás les habían dado los fáciles, cómo todos conspiraban contra él. «Y ahora no quieren pagarle», murmuró, meciéndose en la silla. «Chacales, todos son chacales». Mariela escuchaba, intentando de vez en cuando ofrecer una palabra de consuelo, pero Ernesto no parecía oírla. Cuando la botella de ron estuvo vacía, se levantó, tambaleándose. «Me voy a casa de Paco», anunció. «Al menos allí hay gente normal». «Ernesto, es tarde», dijo Mariela con suavidad.
Y ya has bebido bastante. Quizá deberías irte a la cama. Él la miró con gesto turbio. ¿Vas a decirme qué hacer ahora? Su voz se volvió peligrosamente tranquila. Lo decidiré yo misma cuando haya bebido suficiente. Mariela suspiró y empezó a recoger la mesa. Claro, tú decides, pero mañana tienes que madrugar para ir a trabajar y necesitas descansar. No necesito tus consejos. Ernesto estalló de repente, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que los platos rebotaron. ¿Crees que no sé qué hacer? ¿Crees que soy idiota? No me refería a eso. Mariela dio instintivamente un paso atrás. Solo estoy preocupada por ti. ¿Preocupada? Ernesto se rió, pero no le hizo gracia. Entonces, ¿por qué no te preocupa que tu marido se quede pronto sin trabajo? Tal vez debería buscar una esposa que mantenga a la familia en vez de moler dinero por trapos. Mariela sintió que un nudo de resentimiento le subía a la garganta. Nunca gastaba mucho en sí misma, todo el dinero iba a la casa y a las necesidades. Trabajo tanto como tú, dijo, intentando mantener la calma. Y no gasto dinero en nimiedades, siempre ahorramos dinero. ¿De verdad? Ernesto recorrió la cocina con la mirada como si fuera la primera vez que la veía. ¿Y esas cortinas que tienes? ¿Y los cacharros nuevos? ¿Y todas estas chucherías? ¿Crees que han salido de la nada? Las cortinas las hice yo misma con tela vieja, dijo Mariela cansada. Y los cacharros fueron un regalo de inauguración de mamá. Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Ernesto dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. Quizá deberías buscar otro trabajo. Quizá el colegio no te pague lo suficiente. Me encanta mi trabajo, replicó Mariela mirándolo directamente a los ojos. Y si te pagan mal, quizá deberías buscar otra cosa. Rafael dijo que su taller necesita un ayudante. No terminó la frase. La mano de Ernesto se levantó y una sonora bofetada derribó a Mariela en su silla. Durante un segundo se hizo un silencio ensordecedor. Mariela se llevó la palma de la mano a la mejilla ardiente, incapaz de creer lo que había sucedido. Ernesto estaba de pie junto a ella, respirando agitadamente, con los ojos llenos de una especie de rabia salvaje. Nunca, siseó, inclinándose hacia ella. Nunca me compares con tu hermano. Soy un hombre, mantengo esta casa, y no aceptaré consejos de una mujer sobre dónde debo trabajar. Mariela guardó silencio, temerosa de moverse. Todo en su interior parecía congelarse. El hombre que tenía delante no era el Ernesto que ella conocía. Era alguien extraño, aterrador. Ernesto se enderezó, se pasó la mano por el pelo como si tratara de ordenar sus pensamientos. «Me voy a casa de Paco», repitió en voz baja. «No me esperes». Salió de casa dando un portazo tan fuerte que la cal cayó del techo. Mariela permaneció sentada en la silla, mirando al vacío. La mejilla le palpitaba de dolor, pero le dolía aún más por dentro. Algo se había roto hoy entre ellos, algo que ya no podía repararse con un simple «lo siento». Ernesto regresó por la mañana, apenas capaz de mantenerse en pie. Sin desvestirse, se desplomó en la cama y roncó al instante. Mariela, que había estado despierta toda la noche, se levantó en silencio y fue al baño. Tenía la mejilla hinchada y ligeramente azulada. Se aplicó una compresa fría y luego permaneció largo rato bajo los chorros de agua, como si tratara de borrar el contacto con su marido. Cuando salió del baño, Ernesto ya estaba despierto y sentado en el borde de la cama, sujetándose la cabeza. «Agua», pidió con voz ronca. Mariela le sirvió en silencio un vaso de agua y se lo dio, procurando no mirarlo a los ojos. Ernesto se bebió el agua de un trago antes de mirar a su mujer. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el moratón. «¿Qué te ha pasado en la cara?», preguntó. Mariela se encogió interiormente. ¿No se acordaba? «Ayer me pegaste», dijo en voz baja. Ernesto frunció el ceño, como si tratara de recordar algo. «¿Yo?», sacudió la cabeza. «No puede ser. Yo nunca...»
Estabas borracho. Mariela se dio la vuelta, empezando a prepararse para ir a trabajar. Muy borracha. Ernesto se levantó y se acercó a ella, alargando la mano para tocarle la cara. Mariela retrocedió involuntariamente y su mano se congeló en el aire. ¿Me tienes miedo? Había verdadera sorpresa en su voz. No, mintió Mariela. Solo me duele la mejilla. Ernesto bajó la mano y se pasó la palma por la cara. Mariela, lo siento, dijo, y había desesperación en su voz. No sé qué me pasó. Nunca, nunca antes. Tienes que prepararte para ir a trabajar, lo interrumpió Mariela. Ya llegas tarde. Al diablo con el trabajo. Ernesto se acercó a ella. Mariela, mírame, mírame, por favor. Se obligó a levantar la vista. Ernesto tenía un aspecto horrible, arrugado, con ojeras, sin afeitar. Pero había tanto remordimiento en su mirada que Mariela sintió que su determinación se resquebrajaba. Te juro, dijo Ernesto cogiéndole las manos con suavidad, que no volverá a ocurrir. Jamás. ¿Me oyes? No era yo mismo. Este trabajo, estos problemas de dinero. Pero eso no es excusa. No hay excusa para ponerle las manos encima a una mujer, mucho menos a tu esposa. Te amo, Mariela. Te quiero, Mariela. Mariela lo miró fijamente, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quería creerle. Quería creer que la pesadilla de anoche había sido solo un terrible accidente que no volvería a repetirse. Te perdono, dijo finalmente, pero tienes que prometerme que no volverás a beber así, nunca más. Te lo prometo, dijo Ernesto inmediatamente. Lo juro por mi vida. Tiraré todo el alcohol de casa. Volveré directo del trabajo. Haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza. La rodeó con los brazos, suavemente, como si temiera hacerle daño, y Mariela se permitió creer por un momento que todo iría bien. En el colegio se había aplicado sobre el moratón una gruesa capa de polvos que le había prestado una compañera. Seguía siendo visible, pero al menos no era tan marcado. Dijo que se había golpeado accidentalmente con la puerta del armario, y todo el mundo pareció creerlo. Al menos nadie hizo demasiadas preguntas. Durante todo el día Mariela trabajó como una autómata, sonriendo a los niños, curando rosaduras y arañazos, tomando la temperatura a los que se quejaban de estar enfermos. Seguía sintiendo frío y vacío en su interior, pero había aprendido a ocultar sus sentimientos desde que su padre empezó a beber tras la muerte de su abuelo. Entonces, había necesitado ser fuerte por su madre y por el pequeño Rafael. Ahora necesitaba ser fuerte por sí misma. Durante toda la semana Ernesto cumplió su promesa. Llegaba puntual del trabajo, no bebía, era cariñoso y atento. Trajo flores silvestres a Mariela, ayudó en la casa, incluso intentó cocinar la cena él mismo una vez, aunque sin éxito. El moretón en la mejilla de Mariela fue palideciendo, y con él los recuerdos de aquella terrible noche. Pero la sequía continuaba y las cosas empeoraban en la granja. Un día, Ernesto llegó a casa antes de lo habitual, y Mariela supo enseguida que algo iba mal. «Nos han mandado a casa», dijo, tirando su bolsa de trabajo al suelo. «No hay nada que hacer. La mitad de los campos ya están muertos». «¿Y ahora qué?», preguntó Mariela con cautela. «El gerente dijo que solo nos pagarán por los días que trabajemos». Ernesto se hundió pesadamente en su silla. «Y cada vez hay menos trabajo». Mariela se sentó a su lado y le cogió la mano. «Nos las arreglaremos», dijo ella. «Yo tengo trabajo, tenemos unos ahorrillos, y cuando lleguen las lluvias, las cosas mejorarán». Ernesto asintió, pero su mirada estaba ausente. «Sí, así será», murmuró, pero las lluvias no llegaron y las cosas empeoraron. Ernesto ya solo trabajaba 3 días a la semana. El resto del tiempo merodeaba por la casa o iba al pueblo, aparentemente a buscar otro trabajo. Mariela sospechaba que, en lugar de buscar trabajo, pasaba el tiempo en el bar de Paco,
pero no se atrevía a preguntárselo directamente. Temía provocar otro estallido de ira. Un domingo, al volver de la iglesia, Mariela se cruzó con Valeria. Su amiga se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. «Has adelgazado», dijo Valeria mirando atentamente a Mariela, «y pareces cansada». «Mucho trabajo», respondió Mariela intentando sonreír. «Ahora mismo hay una epidemia de gripe en el colegio. Hay más niños enfermos de lo normal». Valeria la tomó de la mano y caminaron lentamente por la calle. «¿Y cómo está Ernesto?», preguntó como de paso. «He oído que corren malos tiempos en la granja». Mariela suspiró. «Sí, por culpa de la sequía han reducido las jornadas de trabajo. Ernesto está muy preocupado». «¿Y cómo está? ¿Cómo lo lleva?». La voz de Valeria sonaba cautelosa. Mariela miró a su amiga. Se conocían desde la infancia, y Valeria siempre había sabido leerla como un libro abierto. «Está bien», dijo Mariela, desviando la mirada. «Es duro para él, pero está aguantando». Valeria se detuvo y giró a Mariela hacia ella. «Mariela, mírame a los ojos y dime que no te está haciendo daño». Mariela quiso mentir, quiso asegurarle a su amiga que todo estaba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se quedó allí, con los ojos bajos y en silencio. «Lo sabía», dijo Valeria en voz baja. «Ese moratón de la semana pasada, no te habrás golpeado con el armario, ¿verdad?». Mariela negó con la cabeza. «Eso fue una vez», dijo. «Estaba borracho, no sabía lo que hacía». Luego se disculpó y prometió que no volvería a ocurrir. «¿Y tú le creíste?». Había algo parecido a la rabia en la voz de Valeria. «Mariela, esos cerdos siempre se disculpan, siempre prometen cambiar, y luego lo vuelven a hacer». «Ernesto no es un cerdo», dijo Mariela a la defensiva. «Es un buen hombre, solo está pasando por un momento difícil». «¿Un momento difícil?», resopló Valeria. «Todo el mundo lo pasa mal, pero no todo el mundo pega a su mujer». «No me pegó», replicó Mariela. «Solo fue una bofetada, una vez». «Una vez sabes que se convertirá en muchas veces», insistió Valeria. «Créeme, lo he visto más de una vez. Mi tía lo aguantó durante años hasta que un día ese cabrón le rompió las costillas». Mariela negó con la cabeza. No quería oír esas palabras. «Ernesto no es así», dijo. «Él me quiere». Estaba realmente arrepentido. «Claro que se arrepintió», dijo Valeria con amargura. «Siempre se arrepienten. Hasta la próxima vez». Mariela sintió que la irritación crecía en su interior. Valeria siempre había estado en contra de Ernesto, desde el principio. Nunca había creído en su relación. Siempre buscaba un motivo para criticarla. «No lo entiendes», dijo Mariela. «No lo conoces como yo. Pero conozco a gente como él», la cortó Valeria. «Mariela, por favor, ten cuidado. Y que sepas que si necesitas ayuda, siempre estoy aquí para ti. A cualquier hora del día o de la noche». Mariela asintió, con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo. «Pero me pondré bien, de verdad». Se separaron en una esquina y Mariela se dirigió a su casa, pensando en las palabras de su amiga. ¿Tenía razón Valeria? ¿Realmente esto es solo el comienzo? Pero Ernesto la ama, de eso Mariela estaba segura. Y una persona que ama no puede causar dolor intencionalmente, ¿verdad? Sin embargo, en su interior, una vocecita susurraba. ¿Y si Valeria tiene razón? ¿Y si esto es solo el principio de la pesadilla? Las tan esperadas lluvias habían llegado. Durante 2 días y 2 noches, el agua cayó del cielo, como si quisiera compensar todos los meses de sequía. Las calles de San Isidro se convirtieron en arroyos de barro, los tejados goteaban, pero nadie se quejó. Todos sabían que esa agua salvaría las cosechas y, por tanto, su futuro. Cuando terminaron las lluvias, la tierra empezó a reverdecer como por arte de magia. Los agricultores miraban sus campos con esperanza, calculando lo que aún podía salvarse. En la finca de Rodríguez había más trabajo por hacer.
Había que plantar nuevos cultivos, regar las plantas supervivientes y cuidar los cafetos que aún podían salvarse. Para Ernesto, esto significaba volver al trabajo a tiempo completo. Volvió a trabajar de sol a sol, llegando a casa cansado pero con dinero. El sueldo seguía siendo bajo, pero ahora era mejor que nada. La relación entre Mariela y Ernesto se recuperaba lentamente. Él ya no le levantaba la mano, aunque a veces llegaba a casa borracho y agresivo. En esas noches, Mariela intentaba no discutir con él, no provocar otro estallido de ira. Guardaba silencio cuando él descargaba su ira contra el injusto encargado, el avaricioso dueño de la granja, los vagos compañeros. Y luego, cuando Ernesto se dormía, ella se quedaba sentada junto a la ventana durante largos ratos, mirando las estrellas y preguntándose dónde se habría metido el hombre cariñoso y tranquilo con el que se había casado. Un sábado, Mariela recibió una nota de su madre pidiéndole que acudiera a la cena familiar del domingo. «Tenemos noticias importantes», escribió Consuelo. Mariela le mostró la nota a Ernesto. «¿Me acompañas?», preguntó, tratando de mantener la voz neutra. Ernesto se encogió de hombros. «¿Por qué no? De todos modos, no hay nada que hacer». Mariela asintió, ocultando su alivio. Últimamente, Ernesto se negaba cada vez más a ir a casa de sus padres, prefiriendo pasar los fines de semana con sus barro, como llamaba a los colegas de copas del bar de Paco. El domingo llegaron a casa de los Suárez a mediodía. Ernesto estaba sobrio y afeitado, con el agua de la ducha matutina brillándole en el pelo. Mariela llevaba su mejor vestido, un vestido azul con bordados en el bajo que ella misma había confeccionado para la fiesta de Santa Magdalena del año pasado. Se aplicó un poco de polvos en las mejillas para disimular su palidez y eyeliner para que sus ojos parecieran menos cansados. La casa de los Suárez les recibió con el ruido y los aromas de la comida navideña. Consuelo estaba en la cocina, y Jorge y Rafael estaban sentados en el salón, hablando animadamente. «Mariela». Consuelo salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Por fin, creí que no vendrías». Abrazó a su hija y luego saludó a Ernesto con la cabeza. «Me alegro de verte, yerno», dijo sin mucho entusiasmo. «Pasa, pronto almorzaremos». Mariela notó que en la mesa, cubierta con un mantel mejor, había más platos de los que su familia necesitaba. «¿Vamos a tener compañía?», preguntó. Consuelo sonrió enigmáticamente. «Ya verás», dijo. «Ve a saludar a tu padre y a tu hermano». Jorge saludó a su hija con una sonrisa reservada. Había envejecido en el último año, con el pelo ralo y gris y profundas arrugas en las comisuras de los ojos, pero su apretón de manos seguía siendo firme y su mirada aguda. «¿Cómo van las cosas en la granja?», preguntó a Ernesto tras un intercambio de saludos. «He oído que lo pasaste mal durante la sequía». «Lo he pasado peor», respondió Ernesto sentándose en su silla. «Pero ahora vuelve a haber mucho trabajo, aunque el sueldo sigue siendo menor que antes». Jorge asintió comprensivo. «Son tiempos difíciles para todos, pero tú eres un hombre fuerte, te las arreglarás». Rafael, que acababa de saludar con la cabeza a su hermana y a su cuñado, se enderezó de repente en la silla. «Oigo un coche», dijo mirando por la ventana. «Son ellos». Mariela siguió su mirada y vio que un viejo camión azul se detenía delante de su casa. Bajaron dos hombres, uno de mediana edad, canoso y con sobrepeso, y una joven con un modesto vestido blanco. «¿Quiénes son?», preguntó Mariela. Rafael sonrió amplia y abiertamente como solía sonreír cuando era niño, cuando recibía algo que deseaba desde hacía mucho tiempo. «Ya lo descubrirás», dijo levantándose de la silla. Un momento después se abrió la puerta y Consuelo hizo pasar a los invitados al salón. Juan Ortiz y su hija Laura, los presentó. «Nuestros nuevos vecinos se mudaron a la casa de los Mendoza hace un mes».
Mariela desvió la mirada de los invitados a su hermano, que estaba claramente nervioso, jugueteando con un botón de la camisa. Cuando Rafael se adelantó y tomó la mano de Laura, ella comprendió de pronto. «Mamá, papá, Mariela, Ernesto», dijo Rafael, mirando orgulloso a su acompañante. «Laura y yo hemos decidido casarnos». Hubo silencio en la habitación por un momento, y luego Consuelo salpicó sus brazos y corrió a abrazar a su hijo y a su novia. «Estoy tan contenta», repitió. «Sabía que esto pasaría desde el primer día que os vi juntos». Jorge se levantó para dar la mano a sus futuros suegros y besar en la mejilla a su futura nuera. Mariela también se acercó a felicitar a los novios. Solo Ernesto permaneció sentado en su silla, observando cabizbajo la escena. «¿Cuándo es la boda?», preguntó Mariela mirando a Laura. Era una chica bonita, bajita, con grandes ojos marrones y el pelo largo y oscuro recogido en una trenza. «Dentro de un mes», respondió Rafael. «No queremos esperar mucho». «¿Un mes?», exclamó Consuelo. «Pero si no vamos a tener tiempo de prepararnos». «Mamá, no necesitamos una gran boda», dijo Rafael. «Solo la familia y los amigos íntimos. Lo más importante es que todos sean felices». Laura asintió, sonriendo tímidamente. «Mi padre piensa lo mismo», dijo con voz tranquila y melodiosa. «Lo importante no son las fiestas, sino la familia que formamos». Consuelo suspiró, pero no discutió. «Bueno», dijo, «entonces tenemos que empezar los preparativos inmediatamente. Ernesto, ¿me ayudas a mover otra silla de la cocina? Y vosotros», se volvió hacia los demás, «sentaos a la mesa. El almuerzo está casi listo». Durante la comida, la conversación giró naturalmente en torno a la próxima boda. Laura era profesora en el mismo colegio donde trabajaba Mariela, pero apenas se cruzaban porque Laura daba clases en el instituto. Su padre, Juan, era viudo y trabajaba como administrativo en el ayuntamiento. «Nos mudamos aquí porque había demasiados recuerdos de mi madre en nuestro antiguo pueblo», explica Laura. «Y me alegro de haberlo hecho, si no, no habría conocido a Rafael». Miró a su novio con tanta ternura que Mariela sintió una punzada de envidia. Ernesto la había mirado una vez de la misma manera. Después de cenar, los hombres se quedaron en la sala, discutiendo algunos asuntos propios, mientras las mujeres se trasladaron a la cocina para lavar los platos y discutir los detalles de la próxima boda. «La ceremonia será en la iglesia, por supuesto», dijo Consuelo dejando los platos limpios. «Podemos celebrar el banquete aquí, en el patio, pondremos mesas, decoraremos todo con flores. Y música», añadió Laura. «Papá dice que no se puede celebrar una boda de verdad sin música». «Claro que habrá música», aceptó Consuelo. «Puede que incluso una orquesta de verdad. Rafael es amigo de los hijos de García y tocan muy bien». Mariela escuchó su conversación, limpiando automáticamente los platos. Sus pensamientos vagaban muy lejos. Recordó su propia boda, aquel sentimiento de felicidad y esperanza que la había embargado entonces. ¿Qué había sido de aquella felicidad? ¿A dónde había ido a parar? ¿A Mariela? La voz de su madre la devolvió a la realidad. «¿Me estás escuchando?» «Lo siento, mamá, estaba pensando», intentó sonreír Mariela. «¿Qué has dicho?» «He dicho que tendrás que ayudar a Laura con su vestido. Eres muy buena cosiendo, ¿verdad?» Mariela asintió. «Claro que te ayudaré», dijo. «Con mucho gusto». Laura le sonrió agradecida. «Sería estupendo. Yo tampoco soy muy buena con la aguja». «No te preocupes», dijo Mariela. «Aún tenemos tiempo de enseñarte». En ese momento Ernesto entró en la cocina. «Mariela, tenemos que irnos», dijo. «Mañana tengo que madrugar». Mariela miró el reloj. Eran solo las 4 de la tarde. Todavía faltaba mucho para la noche. «¿Podríamos quedarnos un poco más?», sugirió. «No vemos a la familia muy a menudo». El rostro de Ernesto se ensombreció. «He dicho que nos vayamos», repitió con voz dura. Consuelo miró al yerno y a la hija,
percibiendo claramente la tensión entre ellos. «Bueno», dijo al fin, «si tenéis que iros, no os detendremos, pero vuelve la semana que viene, que tenemos mucho que hablar de la boda». Mariela asintió, quitándose el delantal. «Por supuesto, mamá, vendremos». Después de despedirse de todos, Mariela y Ernesto salieron de la casa de los Suárez. Caminaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Solo a mitad de camino, Ernesto habló por fin. «Una boda, entonces», dijo con una entonación incomprensible. «Otra pérdida de dinero». «Es un día importante para mi hermano», replicó Mariela. «Y para toda la familia». «Como si no tuviera suficiente dinero», continuó Ernesto. «La orquesta, el vestido, las invitaciones. ¿Y quién va a pagar? ¿Tu padre y su taller?» «Todos ayudaremos», dijo Mariela. «Es un evento familiar». «¿Nosotros?» Ernesto se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Estás diciendo que nuestro dinero también irá a esta boda?» «No tanto», se apresuró a decir Mariela. «Es que puedo ayudar con el vestido, tal vez con algunos adornos para la iglesia». «No», la interrumpió Ernesto. «Ni un centavo de mi bolsillo va a ir a esa tontería. Ya tenemos bastantes problemas». Mariela sintió que le subía la rabia por dentro. Antes le daba miedo discutir con su marido, pero ahora se trataba de su familia, de su hermano. «Puedo administrar mi dinero», dijo, sorprendida de su propio valor, «con lo que gano en la escuela». Ernesto la miró con los ojos entrecerrados. «¿Tu dinero?», preguntó. «¿Quién crees que te mantiene? ¿Quién te paga el techo, la comida?» «Tú», asintió Mariela. «Pero yo también trabajo, yo también contribuyo. Y si quiero gastar parte de mis ingresos en la boda de mi hermano, tengo derecho a hacerlo». Mariela esperaba un estallido de ira, tal vez incluso un puñetazo. Pero Ernesto se echó a reír de repente, una risa fría y desagradable. «Haz lo que quieras», dijo, «pero no me pidas un peso cuando se te acabe el dinero». Con estas palabras siguió caminando, y Mariela tuvo que apresurarse para seguirlo. Las semanas siguientes pasaron volando en un frenesí de preparativos para la boda. Mariela pasaba todo su tiempo libre en casa de sus padres, ayudando a su madre con la organización, o con Laura, trabajando en el vestido de novia. Eligieron un estilo sencillo pero elegante que realzaba la esbelta figura de la novia. La tela, un suave satén marfil, se compró en una tienda de la ciudad. El vestido costó menos de lo esperado, así que Mariela sugirió añadir bordados al corpiño y al dobladillo, pequeñas flores y hojas que le dieran un toque personal. Mientras trabajaban en el vestido, Mariela y Laura hablaban mucho. La prometida de Rafael resultó ser una chica tranquila pero inteligente y observadora. Le encantaba la literatura y soñaba con escribir su propio libro algún día. «Pero primero quiero formar una familia», dijo mientras observaba cómo Mariela prendía cuidadosamente otro trozo de encaje en el dobladillo. «Me parece que sin amor, sin un hogar, toda creatividad carece de sentido». Mariela asintió, sin levantar la vista de su trabajo. Si Laura supiera cómo puede ser un marido cariñoso unos años después de casarse. Pero Mariela no quería enturbiar la felicidad de su futura nuera con sus propios problemas. Además, Rafael no se parecía en nada a Ernesto. Era fogoso, a veces irresponsable, pero nunca violento. Ernesto, como había prometido, no participó en los preparativos de la boda. Ni siquiera preguntó cómo iban las cosas. Iba al bar justo después del trabajo y volvía tarde a casa, a menudo borracho. A veces se iba a la cama sin decir una palabra, a veces empezaba a insultar al mundo, a veces intentaba meter a Mariela en la cama, ignorando su cansancio y su reticencia. Una noche, cuando Mariela volvió a casa después de probarse el vestido, encontró a Ernesto ya en casa, y a juzgar por la botella vacía que había sobre la mesa, ya había conseguido emborracharse. «¿Dónde te habías metido?», preguntó sin levantarse de la silla. «¿Otra vez en casa de mamá?». «En casa de Laura», respondió Mariela quitándose la chaqueta ligera.
Estábamos trabajando en un vestido. Vestido, 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 se burló Ernesto. Es de lo único que hablamos, como si eso fuera a cambiar las cosas. Mariela suspiró. Estaba demasiado cansada para discutir. Voy a preparar la cena, dijo dirigiéndose a la cocina. Pero Ernesto saltó de repente y le cerró el paso. ¿Y si no quiero cenar?, le preguntó, inclinándose tanto hacia ella que pudo oler el alcohol. ¿Y si quiero que mi mujer esté conmigo en vez de andar corriendo a casa de otros? Ernesto, por favor, dijo Mariela cansada, tratando de esquivarlo. No nos peleemos. Le agarró la mano, apretándosela tan fuerte que Mariela gritó de dolor. Y a mí me gusta pelear, siseó. Me gusta que me hagas caso en vez de andar por el pueblo cotilleando sobre tu marido. Yo no cotilleo, replicó Mariela, intentando liberar la mano. Nunca hablo de nuestros problemas. Mientes. Ernesto le apretó aún más la mano. Te vi cuchicheando con esa farmacéutica, con Valeria. ¿Crees que no sé de qué habláis? Pobre Mariela, el malvado de su marido la está lastimando. Mariela negó con la cabeza. No, eso no es verdad. Pero Ernesto no la escuchaba. Su rostro se contorsionó de rabia, sus ojos se entrecerraron. Me estás avergonzando delante de todo el pueblo, siseó. Me haces quedar como un monstruo. Yo, que trabajo hasta la extenuación para mantenerte. La apartó de un empujón y Mariela cayó al suelo, golpeándose dolorosamente la espalda contra la pata de la mesa. Ernesto, por favor, susurró, mirándolo. Estás borracho, no sabes lo que dices. Oh, lo entiendo perfectamente, se cernió sobre ella, apretando y soltando los puños. No entiendes nada. Solo piensas en ti, en tu familia, en tus compañeros. ¿Piensas en mí? ¿En tu marido? Mariela permaneció en silencio, sabiendo que cualquier palabra ahora podría provocar otro estallido de ira. Ernesto permaneció unos segundos junto a ella, luego escupió en el suelo a su lado y se dirigió a la puerta. Me voy a casa de Paco, dijo por encima del hombro. Al menos allí hay gente normal. Cuando la puerta se cerró tras él, Mariela permaneció sentada en el suelo durante largo rato, incapaz de moverse. Sus entrañas temblaban de miedo y humillación. ¿Qué había sido de su vida? ¿Cómo había llegado a esto? Valeria tenía razón. Ernesto no cambiaría, continuaría cada vez peor. Pero, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Volver con sus padres? Pero si apenas llegan a fin de mes y ahora todo el dinero se va en la boda de Rafael. Y qué vergüenza admitir que su matrimonio fue un error, un desastre. Los pensamientos se arremolinaban en la cabeza de Mariela, sin darle descanso. No sabía qué hacer, hacia dónde dirigirse. Lo único que le quedaba era vivir el día a día, esperando que de alguna manera todo mejorara, o que ocurriera un milagro que lo cambiara todo. Al día siguiente se encontró con Valeria a la salida del colegio. Su amiga se fijó enseguida en el moratón del brazo de Mariela, que intentaba ocultar con una manga larga. ¿Se lo hizo él?, preguntó Valeria sin preámbulos, señalando el moretón con la cabeza. Mariela quiso mentir, pero no pudo. Se limitó a asentir, bajando los ojos. «Ese cerdo», apretó los dientes Valeria. «Mariela, tienes que alejarte de él, ahora mismo, antes de que empeore». «¿A dónde?», preguntó Mariela. «¿A casa de tus padres? Se van a casar ahora mismo y no quieren mis problemas». «Mis padres, yo, donde sea», insistió Valeria. «Pero no puedes quedarte con ese cerdo». Mariela negó con la cabeza. «Es mi marido, Valeria. Para lo bueno y para lo malo, ¿recuerdas? Hice un voto». «Al diablo con los votos», exclamó Valeria, atrayendo la atención de los transeúntes. Bajó la voz. «Ese voto solo tiene sentido si ambas partes lo cumplen. Y él incumplió su parte en el momento en que te levantó la mano». Mariela guardó silencio. En el fondo, sabía que Valeria tenía razón, pero el miedo y la vergüenza la retenían, impidiéndole dar un paso decisivo. «Lo pensaré», dijo al fin.
Después de la boda de Rafael. No quiero estropear ese día con mis problemas. Valeria suspiró. Está bien, dijo. Después de la boda. Pero si te vuelve a tocar, vienes a verme enseguida, sin dudarlo. ¿Me lo prometes? Mariela asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Al menos tenía una amiga que no la rechazaría. Lo prometo, dijo, abrazando a Valeria. El día de la boda de Rafael y Laura fue claro y cálido, como si el mismo cielo bendijera la unión. Desde primera hora de la mañana, la casa de los Suárez bullía de alegría. Consuelo revoloteaba entre la cocina y el patio, dando instrucciones a sus ayudantes. Jorge y los vecinos colocaban mesas y sillas en el patio. Mariela se afanaba en la decoración. Colgaba guirnaldas de flores y telas, disponía velas. Ernesto no apareció hasta después de la ceremonia. Había llegado tarde a casa la noche anterior, borracho y enfadado, y Mariela no lo despertó cuando salió al amanecer. Mejor dejarlo dormir, pensó, con la esperanza de que hoy, al menos esta noche, su marido se comportara. A las 10, la iglesia de San José estaba llena de invitados. Incluso había llegado el padre Benito, invitado especialmente desde una ciudad vecina para celebrar la ceremonia. Laura, con su sencillo pero hermoso vestido, parecía una auténtica princesa de cuento. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante moño adornado con flores frescas, y la única joya que brillaba en su cuello era un medallón de plata, recuerdo de su madre. Rafael, con un traje oscuro que le había prestado un vecino más rico, estaba de pie junto al altar, frotándose nerviosamente los gemelos. Cuando sonó la música y Laura caminó por el pasillo con su padre, él se quedó inmóvil, mirándola con una expresión en la cara que hizo que a Mariela le doliera el corazón. Esta es la verdadera felicidad, pensó. Así es como un hombre debe mirar a la mujer que ama. Ernesto apareció en la iglesia en el último momento, deslizándose en el asiento vacío junto a Mariela cuando comenzó la ceremonia. Olía ligeramente a alcohol, pero estaba bien afeitado y vestido. Me quedé dormido, susurró ante la mirada interrogante de su esposa. Mariela no dijo nada y volvió a centrar su atención en la ceremonia. El padre Benito pronunció solemnes palabras de matrimonio, de amor, de fidelidad. Laura y Rafael intercambiaron los votos y luego los anillos, unos sencillos biseles de oro que Mariela sabía que a Rafael le habían costado 3 meses de trabajo en el taller. Cuando los recién casados se besaron, la iglesia estalló en aplausos. Después de la ceremonia, todos se dirigieron a la casa de los Suárez, donde las mesas ya estaban repletas de comida. Cerdo asado con naranjas y ajos, arroz con verduras, plátanos fritos, pan casero recién hecho, ensaladas de verduras locales. Consuelo y sus ayudantes se habían superado. En grandes jarras de barro se enfriaba el vino casero, y en cestas especiales esperaban botellas de bebidas más fuertes. Rafael y Laura se sentaron a la cabecera de la mesa, recibiendo las felicitaciones de familiares y amigos. Se les veía tan felices, tan enamorados, que muchos de los invitados alzaron sus copas por su salud y bienestar. Mariela se sentó junto a Ernesto, sintiéndose fuera de lugar. Su marido apenas le dirigía la palabra, prestando toda su atención a la comida y sobre todo a la bebida. Vaso tras vaso, chupito tras chupito, bebía sin parar, y con cada sorbo sus ojos se nublaban más y sus movimientos eran cada vez menos coordinados. A Mariela se le acercaban una y otra vez conocidos, profesores del colegio, vecinos, amigos de la infancia. Todos elogiaban el vestido de Laura. Le preguntaban si era cierto que lo había hecho con sus propias manos, admiraban su talento. Ella, avergonzada, decía que no era nada especial, que solo quería agradar a su hermano y futura cuñada. «Y lo has conseguido», dijo Valeria, que se acercó a ella con un vaso de zumo en la mano. A diferencia de la mayoría de los invitados, Valeria no bebía alcohol. «Laura está guapísima».
Estaría estupenda sin mi vestido, replicó Mariela. Es muy guapa. Valeria asintió, luego miró a Ernesto que discutía con uno de los peones. ¿Cómo está?, preguntó Valeria en voz baja. Mariela suspiró. Bebiendo, respondió brevemente. Como siempre. Valeria le apretó la mano. Si pasa algo. No pasará nada, la interrumpió Mariela. Hoy no. Es la boda de mi hermano. Valeria asintió, pero había duda en sus ojos. Estaré a tu lado, dijo. Recuérdalo. Comenzó el baile. Rafael y Laura fueron los primeros en la improvisada pista de baile. Giraron al son de la guitarra y el acordeón, mirándose a los ojos. Luego se les unieron otras parejas, Jorge y Consuelo, Juan Ortiz y su hermana, algunos chicos y chicas. ¿Bailamos?, preguntó Mariela a Ernesto con la esperanza de distraerlo de su bebida. No quiero, murmuró él llenando otro trago. Ve tú, si quieres. Mariela permaneció sentada a su lado, aunque estaba deseando unirse a los bailarines. Sus pies querían bailar al ritmo de la música, pero tenía miedo de dejar solo a Ernesto. ¿Quién sabía lo que podría hacer? Por la noche, la fiesta estaba en su apogeo. Los músicos tocaban cada vez más fuerte, los invitados bailaban cada vez más y las conversaciones se animaban. Ernesto apenas podía mantenerse en pie. Intentaba mantener una conversación con los otros hombres, pero se le dificultaba hablar y tenía los ojos casi vidriosos. Ernesto, dijo Mariela en voz baja, inclinándose hacia él, quizá deberíamos irnos a casa. Pareces cansado. ¿Cansado?, se rió a carcajadas, atrayendo la atención de los que estaban sentados cerca. No estoy cansado, estoy lleno de energía. Puedo beber toda la noche. Por favor, suplicó Mariela, sintiendo que se ruborizaba de vergüenza. Vámonos, o al menos no bebas más. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Ernesto la miró con los ojos entrecerrados. ¿Tú, mi mujer, me vas a decir lo que tengo que hacer? No te lo estoy diciendo, se apresuró a decir Mariela. Solo te lo pido, por mi bien. ¿Por tu bien? Ernesto volvió a reírse, pero esta vez con rabia. ¿Qué has hecho por mí? Lo único que haces es correr entre el colegio y la casa de tus padres. ¿Y yo? No soy nada para ti. Eso no es verdad, objetó Mariela, sintiendo que se le apretaban las entrañas de miedo. Ella había visto esa mirada en su rostro, sabía lo que le seguía. No hablemos de eso ahora. Es el día de Rafael y Laura, no lo estropeemos. Rafael y Laura, se burló Ernesto. Solo hablamos de ellos. ¿Qué sacamos de nuestra boda? Nada, ni siquiera puedes darme un hijo. Mariela se puso pálida. Esto era un golpe bajo. Ella y Ernesto llevaban intentando tener un hijo desde los primeros días de casados, pero sin éxito. El médico del hospital de la ciudad dijo que probablemente se debía al estrés, o a que Mariela estaba demasiado delgada, o a algún otro factor. Date tiempo. A veces, la naturaleza necesita tiempo. Por favor, dijo Mariela, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquí no, ahora no. Pero Ernesto no podía parar ahora. ¡Inútil!, gritó, golpeando con el puño la mesa con tanta fuerza que la vajilla rebotó. Eso es lo que eres, el mayor perdedor de esta ciudad. Se hizo el silencio. La música cesó de repente. Los invitados dejaron de hablar y bailar. Todas las cabezas se volvieron en su dirección. Mariela sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Por el rabillo del ojo vio que Valeria y Jorge daban un paso en su dirección al mismo tiempo. «Ernesto, por favor», susurró. «Hay gente mirando. Deja que miren». Se levantó, balanceándose, y miró a la multitud. «Que vean todos qué clase de mujer tengo. Hermosa, sí, pero inútil. No sabe mantener la casa ni tener hijos. Ernesto, basta». Mariela se levantó también tratando de tomarle la mano. «Vámonos». Se sacudió la mano como una mosca molesta. «No me digas lo que tengo que hacer», gruñó.
No eres nada, tú. Antes de que pudiera terminar la frase, levantó la mano bruscamente y abofeteó a Mariela. El golpe fue tan fuerte que ella se echó hacia atrás en la silla, apretándose la palma de la mano contra la mejilla que le ardía. Hubo un silencio absoluto durante unos segundos. Mariela estaba sentada con la cabeza gacha, incapaz de levantar los ojos y encontrarse con la mirada de sus invitados. Entonces, en algún lugar de las profundidades del patio, se oyó una carcajada, otra. Algunos de los invitados, en su mayoría hombres que ya habían bebido bastante, empezaron a reír, viendo la escena como una broma de borrachos, como parte de la diversión festiva. «Le has dado una buena, Quintero», gritó alguien. «Así se educa a una esposa». «Aprende, Rafael», dijo otro. «Así se trata a las mujeres». Rafael no se rió. Se sentó con los puños cerrados y la cara blanca de ira. Laura le puso la mano en el hombro para que no se precipitara. Ernesto, animado por el apoyo, continuó su diatriba. «Ya está bien. Que sepa cuál es su sitio. Una mujer debe obedecer a su marido, no decirle lo que tiene que hacer». Mariela no levantó los ojos. Todo en su interior estaba petrificado. No sintió ni el dolor del golpe ni la vergüenza de la humillación pública, solo frialdad y vacío. Era como si algo dentro de ella hubiera muerto en aquel momento. Jorge Suárez no era un hombre propenso a la violencia. En sus 58 años, rara vez había levantado la mano contra nadie. Prefería resolver los conflictos con palabras o simplemente alejarse de ellos. Pero ahora, al mirar la mancha roja en la mejilla de su hija, sus ojos bajos de vergüenza, sus hombros temblorosos, sintió surgir en su interior una oleada de rabia como nunca había sentido en su vida. «¿Has terminado?», preguntó a Ernesto, y su propia voz le pareció ajena, de tan calmada que estaba, a pesar de la tormenta que había en su interior. Vio que su hija levantaba los ojos hacia él, llenos de lágrimas y vergüenza, y algo se apretó en su pecho. Su pequeña Mariela, siempre tan orgullosa, tan inteligente, tan amable. Y este borracho cabrón se atrevía a levantarle la mano, se atrevía a humillarla delante de todo el pueblo, delante de su familia, delante de sus amigos. «Ah, papá», se volvió Ernesto hacia él, balanceándose sobre sus piernas rígidas, con una sonrisa estúpida en la cara. «¿Has venido a ver cómo estoy educando a tu hija?». Jorge no contestó. Caminó despacio por el patio, sintiendo que los invitados se separaban, que las conversaciones se acallaban, que todas las miradas se centraban en él. Jorge siempre había sido un hombre alto, pero ahora, con los hombros erguidos, parecía aún más alto. «Quita las manos de mi hija», dijo en voz baja pero con firmeza. «¿O qué?». Ernesto intentó enderezarse, levantando la barbilla en un intento de parecer más alto. «¿Qué me vas a hacer, viejo?». Jorge no respondió a la provocación. En cambio, se volvió hacia Mariela y le tendió la mano. «Ve con tu madre, hija», dijo con calma. «Te espera en casa». Mariela se levantó como en trance y le cogió la mano. Tenía los dedos fríos y temblorosos. Jorge los apretó suavemente, intentando transmitir a su hija su fuerza y confianza. Ernesto, viendo que su mujer estaba a punto de marcharse, corrió hacia ella y le agarró la otra mano. «No se va a ir a ninguna parte», gritó, con la voz entrecortada. «Es mi mujer. Se viene conmigo». Jorge vio el miedo en los ojos de su hija, la vio estremecerse ante el contacto de su marido, y eso fue suficiente. Estaba a punto de intervenir cuando Rafael apareció a su lado. Su hijo, normalmente tan despreocupado y desenfadado, estaba más serio y concentrado que nunca. «Quítale las manos de encima», dijo Rafael en voz baja, pero con una clara amenaza, mirando a Ernesto a bocajarro. «¿Quién coño eres tú?». Ernesto sonrió. «¿Te crees que si te casas eres un hombre? Eres un mocoso. Los dos sois unos mocosos». Jorge apartó suavemente a su hija, entregándola en brazos de Valeria. «Llévala dentro», dijo, «y quédate con ella».
Valeria asintió y pasó el brazo por los hombros de Mariela. «Vamos, cariño», dijo. «Vámonos de aquí». Cuando las mujeres se marcharon, Jorge se volvió hacia su yerno. La rabia que aún contenía exigía una salida, pero sabía que tenía que contener su temperamento. No por el bien de Ernesto, ese cabrón no merecía tal respeto, sino por el bien de los invitados, por Laura, cuya boda ya habían arruinado bastante. «Escúchame bien, Ernesto», dijo Jorge adelantándose y obligando a su yerno a retroceder. «No volverás a acercarte a mi hija, nunca más. ¿Me has entendido? ¿Me estás amenazando?» Ernesto intentó sonreír, pero sus labios temblaban de miedo. «¿A mí? No te estoy amenazando», replicó Jorge. «Te estoy poniendo sobre aviso. Mariela no va a volver contigo». «Es mi mujer», gritó Ernesto. «Es mía, y hará lo que yo diga». Trató de empujar a Jorge, pero fue un desperdicio de energía. Jorge ni se inmutó. «Estás borracho», dijo. «Vete a casa a dormir la mona. Mañana recogerás las cosas de Mariela y las traerás aquí, hasta el último pedazo. ¿Entendiste? ¿Y si no lo hago?» Ernesto intentó de nuevo sonar amenazador. «¿Y entonces qué?» «Entonces mi hijo y yo mismo te visitaremos», dijo Jorge con calma. «Y créeme, no te va a gustar». Ernesto miró de Jorge a Rafael, que estaba a su lado con los brazos cruzados sobre el pecho. En los ojos de su hijo, Jorge vio la misma fría rabia que sentía él mismo. Rafael, a pesar de su carácter alegre, siempre había sido el protector de su hermana. Incluso de niño era capaz de pelearse con cualquiera que hiciera daño a Mariela, aunque el oponente fuera mayor y más fuerte. «Tú. No puedes decirme lo que tengo que hacer», empezó a balbucear Ernesto. «Ya, soy su marido, tengo derecho». «Perdiste todos tus derechos en el momento en que le pusiste una mano encima», le cortó Jorge. «Ahora lárgate de aquí, estás arruinando la boda de mi hijo». Ernesto recorrió el patio con la mirada. Los invitados estaban de pie a su alrededor, en semicírculo, observando la escena con mayor o menor interés. Algunos parecían avergonzados, otros abiertamente curiosos. Los músicos guardaban silencio, con sus instrumentos listos para volver a tocar en cualquier momento y animar el ambiente. «No», dijo Ernesto de repente, y su rostro se contorsionó de ira. «No me iré sin mi mujer». Dio un paso hacia la casa donde se escondía Mariela, pero Rafael le cerró el paso. «No irás a ninguna parte», dijo con voz amenazadora. «Apártate de mi camino, cachorro». Ernesto empujó a Rafael con tanta fuerza que se tambaleó. Fue la gota que colmó el vaso. Jorge agarró a su yerno por el hombro, dándole la vuelta, y sin previo aviso le propinó un puñetazo en la mandíbula. El golpe fue tan fuerte que Ernesto salió volando hacia atrás y cayó sobre la mesa de la merienda, volcando platos y botellas. «Tú me has pegado», jadeó, sujetándose la mandíbula. «Tú te arrepentirás». Intentó levantarse, pero Rafael, que ya se había recuperado de la sacudida, se acercó a él y lo empujó de nuevo sobre la mesa. «Quédate ahí», le dijo. «Te sentirás peor». Ernesto no hizo caso. Con una rapidez sorprendente para un borracho, se levantó de un salto y se abalanzó sobre Rafael con los puños. Un golpe le dio en la cara y la nariz de Rafael sangró. «¡Hijo de puta!», exclamó Rafael y contraatacó con una serie de golpes que Ernesto apenas tuvo tiempo de esquivar. Se produjo una verdadera pelea. Ernesto, aunque intoxicado, luchó feroz y desesperadamente, como un animal acorralado. Dio puñetazos, patadas, incluso intentó morder cuando Rafael lo tenía agarrado, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Rafael era más joven, más rápido y, sobre todo, más sobrio. Jorge no intervino. Permaneció a su lado, listo para acudir en ayuda de su hijo si era necesario, pero Rafael lo estaba haciendo bien por su cuenta. Por el rabillo del ojo, Jorge vio a Laura de pie al borde de la pista de baile, con las manos juntas sobre el pecho. Su rostro estaba pálido por la emoción,
pero no había miedo en sus ojos, solo determinación y... ¿orgullo? Sí, miraba a su marido con orgullo, y Jorge se dio cuenta de que Rafael había tomado la decisión correcta. La pelea no duró mucho. Tras unos minutos de lucha encarnizada, Ernesto estaba en el suelo, respirando agitadamente y escupiendo sangre. Tenía la cara llena de moratones, la camisa rota y sus ojos mostraban derrota. «Basta», dijo Jorge poniendo la mano en el hombro de su hijo. «Ya está bien». Rafael retrocedió, respirando con dificultad. Le sangraba la nariz rota, pero por lo demás parecía ileso. Jorge se acercó a Ernesto y se puso en cuclillas a su lado. «Ahora escúchame bien», dijo en voz baja para que solo lo oyera su yerno. «Te vas a levantar y te vas a ir de aquí. No volverás a acercarte a Mariela. Nunca más. De lo contrario, lo que Rafael te hizo te parecerá una caricia. ¿Entendiste?» Ernesto lo miró con odio, pero también había miedo en su mirada. «Lo entiendo», resolló. «Bien», se enderezó Jorge. «Espero las cosas de mi hija en mi casa mañana al mediodía. Cada cosa, hasta el último hilo. Si falta algo, vendré yo mismo a buscarlo». Ernesto se levantó lentamente, sujetándose las costillas. Tenía la cara retorcida por el dolor y la rabia, pero guardó silencio. «Ahora sal», dijo Jorge, señalando la salida del patio. Ernesto dio unos pasos vacilantes, luego se detuvo y se dio la vuelta. «Esto no ha terminado», siseó. «Os arrepentiréis todos». «No, Ernesto», replicó Jorge con calma. «Esto es exactamente el final, y el único que se arrepentirá serás tú, si no lo aceptas como un hecho». Ernesto le miró con odio unos segundos más, luego se dio la vuelta y salió tambaleándose del patio. Los invitados se apartaron ante él como si fuera un leproso. Nadie dijo una palabra, nadie intentó detenerle o animarle. Cuando se perdió de vista, Jorge se volvió hacia los invitados. «Pido disculpas por este malentendido», dijo. «Sigamos celebrando la boda de mi hijo». Hizo una seña con la cabeza a los músicos, que enseguida tocaron una alegre melodía. Los invitados, como despertados de su estupor, empezaron a hablar, reír y bailar de nuevo. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Jorge se acercó a Rafael, que se limpiaba la sangre de la cara con el pañuelo que le había dado Laura. «¿Estás bien, hijo?», le preguntó. Rafael asintió. «Solo me he roto la nariz», dijo. «No es para tanto». «Siento haberte estropeado el día». Jorge puso la mano en el hombro de su hijo. «Debería haber sido el día más feliz de tu vida». «Lo fue», sonrió Rafael mirando a Laura. «Nada puede estropear este día, sobre todo porque ahora sé que mi hermana estará a salvo». Jorge asintió y se volvió hacia la casa. Necesitaba hablar con Mariela, asegurarse de que estaba bien, de que comprendía que ahora todo iría bien. En la cocina encontró a Mariela sentada a la mesa con una toalla húmeda pegada a la mejilla. Consuelo y Valeria estaban sentadas a su lado, hablando en voz baja sobre algo. Cuando Jorge entró, las tres se volvieron hacia él. «Se acabó», dijo, hundiéndose en la silla junto a su hija. «No volverá a molestaros». «¿Qué le has hecho?», preguntó Mariela en voz baja. «Lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo», contestó Jorge. «Enseñarle lo que es una familia de verdad, una familia que protege a los suyos». Mariela bajó los ojos. «Estoy tan avergonzada», susurró. «Arruiné la boda de Rafael». «No seas tonta», intervino Consuelo. «Tú no estropeaste nada. Fue todo él, ese diablo. Fue él quien lo estropeó todo». «Mamá tiene razón», dijo Jorge. «No es culpa tuya. El único error que cometiste fue no decirnos antes lo que pasaba». Mariela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Creí que podría arreglármela sola», dijo. «Pensé que era temporal, que él cambiaría, que todo era cuestión de trabajo, de dinero». «La gente como él no cambia», dijo Valeria con firmeza. «Solo empeoran». Jorge asintió con la cabeza. «No volverás con él», dijo. «Nunca».
Mañana traerá tus cosas y te quedarás aquí con nosotros. Esta es tu casa y siempre lo ha sido. ¿Y si no quiere dejarme ir? Preguntó Mariela. ¿Y si viene por mí? Que lo intente, sonrió Jorge, pero su sonrisa era dura. Después de lo de hoy, se lo pensaría 2 veces antes de venir aquí. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? La voz de Mariela sonaba desesperada. ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a vivir? Lo mismo que antes, respondió Jorge. Trabajarás en la escuela. Vivirás aquí con nosotros hasta que decidas qué hacer. Te ayudaremos a recuperarte. Pero todo el mundo hablará. Mariela sacudió la cabeza. Chismorrearán, se reirán a mis espaldas. Que hablen, dijo Jorge. ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo único que importa es que estés a salvo, que seas feliz. Tu padre tiene razón, dijo Consuelo acariciando el brazo de su hija. Además, después de hoy, todo el mundo estará de tu parte. ¿Has visto cómo ha actuado? ¿Cómo te hablaba? Ni los chismosos más empedernidos pueden justificar ese comportamiento. Todo el mundo sabe que Ernesto ha cambiado, añadió Valeria. Todo el mundo vio cómo empezó a beber, lo agresivo que se volvió. Nadie te juzgará por haberlo dejado. Mariela sonrió débilmente. Gracias, dijo en voz baja. Gracias a todos. No sé qué haría sin vosotros. No tendrás que averiguarlo. Jorge se levantó y besó a su hija en la frente. Ahora tengo que volver a la boda. Rafael y Laura se merecen un día feliz, pase lo que pase. Yo también iré, dijo Mariela, levantándose. Es la boda de mi hermano y tengo que estar allí. ¿Estás segura?, preguntó Consuelo ansiosa. Tal vez sea mejor que descanses un poco. Ya descansé lo suficiente, dijo Mariela con firmeza. Ya me escondí lo suficiente. Es hora de volver a vivir. Jorge miró a su hija con orgullo. Sí, era su Mariela. Fuerte, valiente, decidida. La Mariela que había conocido antes de casarse con Ernesto. Y ahora, mirándola, podía ver que, a pesar de todas sus pruebas, no se había quebrado, no se había perdido por completo. Ven, le dijo tendiéndole la mano. Rafael se alegrará de verte. Salieron al patio, donde la fiesta estaba en su apogeo. Los músicos tocaban una melodía entusiasta, los invitados bailaban, reían, bebían vino. Rafael y Laura daban vueltas en el centro de la pista, mirándose con amor y ternura. Cuando se fijaron en Mariela, se acercaron inmediatamente. ¿Te encuentras bien?, preguntó Rafael tocándole suavemente el hombro. Mariela asintió. Ahora sí, dijo. Lamento por todo esto. No te disculpes, la abrazó Rafael. Ojalá hubiera intervenido antes, no haber visto, no haberme dado cuenta de lo que pasaba. Nadie vio, dijo Mariela en voz baja. No dejé que nadie viera. Laura se acercó a ellas y tomó la mano de Mariela. Quiero que sepas, dijo, que siempre puedes contar con nosotras. Somos familia y siempre estaremos ahí para ti. Mariela sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de pena ni de miedo, sino de gratitud y alivio. Gracias, dijo. Ya lo sé. Los músicos tocaron una nueva melodía, más lenta y lírica. Rafael y Laura volvieron a bailar y Mariela permaneció de pie con su padre, observándolos. Todo saldrá bien, dijo Jorge, rodeando los hombros de su hija con el brazo. Te lo prometo. Mariela lo miró y sonrió, débil pero sinceramente. Lo sé, papá, dijo. Ahora también lo sé. No sabía lo que le esperaba. No sabía cómo sería su vida después de hoy. Pero de algo estaba segura. Ya no estaba sola. Tenía una familia, tenía amigos, tenía gente que la quería y que la protegería de cualquier adversidad. Y con esta certeza podía mirar al futuro sin miedo. Mañana empezaría un nuevo día, un nuevo capítulo en su vida. Y este capítulo no se escribiría con lágrimas y miedo, sino con esperanza y fe en lo mejor.